Tranquila. Ay, Hola. prima, bienvenida, mi amor. Tú no sabes, estoy tan feliz y tan gozosa, de verdad, de que Dios nos haya permitido este momento. Él es Y tan yo, bello, tan bello. Bienvenida, mi amor. Bienvenido una vez más. amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí en nuestro, siempre Gracias hablo y en a ti. plural. Hola a todos. Bienvenida, mi amor. Bienvenida, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por aceptar esta invitación. Realmente estamos aquí súper gozosos y No, entusiasmados gracias a ti de por la escucharte. invitación. No, mira, es un placer para nosotros. Bueno, ella es mi prima Annie Rodríguez, Hola. Annie Sánchez Rodríguez. Es que no sé por qué. Lo que pasa es que yo soy Rodríguez y ella es mi prima, pero por parte de papá. Y su mamá es mi tía. Somos primas hermanas. Exacto, somos primas hermanas, pero ella firma Rodríguez, pero es su segundo apellido y en mi caso es el primer apellido. Entonces, bueno, prima, de verdad, bienvenido una vez más. Cuéntanos un poquitico de cómo te Exacto. sientes de estar aquí. Yo también voy a tomar un poquito de agua, no te preocupes. Bueno, pues, si te digo la verdad, lo estaba pensando antes de empezar, que esta es la primera vez que me hacen una entrevista a mí, Vero. Sí. Ah, bueno, mira, tengo el privilegio. Porque tú haces Te llevas tú la entrevistas a primicia. personas. Ah, bueno, ¿ves? Dios es Ay, bueno, Dios es bueno. Entonces me dio a mí el honor de entrevistarte a ti. Mira, es increíble. Yo estaba pensando, Agni, que de hecho también nosotros no hemos tenido la oportunidad de espera un momento conectarnos, que... tranquila. A ver. Ni siquiera por videollamada de WhatsApp. Ya va, Vero, dame un A segundo que no echar te cuento. escucho. Ok, tranquila. Bienvenidos a todos los que se Espera, están ahora. conectando. Que el Señor les bendiga grandemente. Francis, hermanita, qué bueno que te pudiste Listo. conectar. Bianca, bendiciones. Que te comentaba que ni siquiera por videollamada de WhatsApp habíamos tenido como que Ajá. la oportunidad de compartir todo lo que tú vas a compartir hoy conmigo, pero también con todos los que hoy se conecten y abran su corazón. Así que Así imagínense lo feliz es. que estoy de que muchas personas, las personas que Dios, el Espíritu Santo permita hoy, eh, puedan unirse a escucharte. Antes de comenzar, Annie, quiero que dirijas una oración Conectarse. eh, para que el Espíritu Santo, yo sé que Él está aquí, porque ya lo hice antes de entrar, pero que dirijo una oración para que invitar al Espíritu Santo a este lugar y que sea Él dirigiendo pues esta entrevista. Amén. ¿Me escuchas, Agni? Ok. Amén. Bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo que mi audio está un poquito retrasado. Yo te escucho bien, cuando hablas se escucha bien. Se escucha bien y se está acorde con lo que con tu movimiento de los labios. Bueno, voy a orar. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos y te vemos. ¿Cómo nos escuchan ustedes, todos ¿Aló? los que están aquí conectándose? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos escuchan? Ay, de verdad, yo estuve pidiendo mucho para que el Wi-Fi ¿Se hoy, el escucha audio y bien? todo Ok. funcionara muy bien. Te escuchamos para que Vale, hagas voy la a orar. oración. Amén. Oremos todos juntos. Amén. Dirige la oración, Annie. Ok. Amado Señor, Gracias, Señor. gracias Padre por esta tarde. Gracias porque Amén. tenemos la oportunidad de reunirnos para escucharte a ti. Gracias Espíritu Amén. Santo porque sé que estás en este lugar. Yo te pido que tomes el Amén. control. Yo Amén. te pido que seas tú quien hable y no nosotras. Yo te Aleluya. pido que toques tú quien toque los corazones. Llena estos vasos de ti, Señor, para tu gloria y tu honra, porque sabemos que se trata de ti y no de nosotras, Señor. Que Así todos es. sepan verte a ti en todo lo que vamos a hablar. Y gracias por la oportunidad, porque somos bienaventurados por poder hablar de tu palabra, Señor. Habla a cada corazón, tú conoces las necesidades de las personas, la sed que tienen las personas de ti. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, y que todo funcione bien. Guárdanos también Amén. a todos.
y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces, bienvenidos todos los que se están incorporando. Como les estaba hablando, este es un live en donde mi prima, que ya la tenemos aquí presente, nos va a dar testimonio de cómo Dios le habla. No solamente de cómo Dios le habla, cómo ella puede escuchar la voz del Señor a diario. Hoy nos va a hablar sobre eso, a darnos un Amén. testimonio hermoso o varios testimonios porque ella tiene una comunión y una amistad con el Señor increíble y eso es lo que ella hoy va a testificar para que todos los que hoy se puedan conectar pues puedan recibir esas herramientas y fortalecer su fe, sabiendo que Dios no es un Dios lejano, sino un Dios cercano, un Dios detallista, amén, que, que está atento, que inclina Amén, así su es. oído para escucharnos, amén. Así que gracias a todos los que están compartiendo y todos los que están dándole tap tap a esa pantalla. Amén. ¿Estás lista, Agni? ¿Me escuchas? Creo Sí, que sí. perfecto. Francis, prima, te quiero, te amo. Francis lo está diciendo que es mi audio el que llega lento. Ah, bueno, es probable que algunas personas, pero yo escucho perfecto. Pero bueno, tengan paciencia. A menos que Ok. lo uses sin el micrófono, no lo sé. No sé. Si quieren lo voy a desconectar y ustedes me dicen qué tal me escuchan y Bueno, me pues parece bien. Estamos decidimos. en vivo. Este es un en vivo, así que estamos en confianza, A ver, ¿ok? En Argentina andan bien las dos, dice Nazareno, que se escuchan chévere. Tía Soy, la bienvenida, a ver, ¿cómo me escuchan bendiciones. ahora? Hermana, tú que la escuchaste retrasada, cuéntanos cómo escuchas a Agni ahora. Habla un ¿Me poquito, escuchan prima. bien? ¿Creen que el audio está bien así? ¿O me vuelvo a poner el micrófono? Que alguien me Nazareno, confirme. hermana. ¿Creen que está bien el audio? ¿Va acorde? ¿O ustedes creen que... Ah, ok, dicen que está perfecto. Bueno, Sí, vamos a aquí hablar. perfecto, sí, Ok. exacto. Exacto, Ujú. aquí perfecto. Bueno, Ok. gracias por ayudarnos. Gracias. Prima, te amo, aquí se escucha Te bien. amo, Está mi amor. perfecto, dice hermana. Qué bueno. Los invito a estar activos en esos comentarios, con esos tap tap y compartiéndome. El Señor les bendiga Te amo, muchísimo. prima, también, Francis. Estoy tan convencida de Hola, que tía, Dios te bendiga, amén. Está la aquí están familia. todos. Amén, amén, amén. Es que les contaba, yo no he tenido, primero un privilegio que te estoy entrevistando por primera vez a ti, porque les cuento que mi prima también tiene un canal de YouTube y su cuenta, su perfil de TikTok donde predica, comparte de la palabra del Señor. Al final del TikTok les voy a estar compartiendo su perfil para que ustedes vayan y la sigan también. Y entonces ella entrevista a otras personas, ellos le cuentan su testimonio para la gloria del Señor. Amén. También tiene un libro hermoso, hermoso. Yo también lo tengo aquí a la mano, que lo vamos también se los vamos a mostrar con detalle a ustedes. Vamos al Todos los que pues libro. se queden. Amén, amén, amén. Y para mí es un privilegio ser la primera entonces que la entrevista y que además nos va a comentar todos esos detalles. Yo estoy demasiado, demasiado emocionada. Realmente Dios es bueno, Dios es bueno. Nunca me imaginé hace años que esto iba a ocurrir, pero para Dios todo es posible. Karen, Karen, bendiciones, mi Amén. amor. Qué bueno que Y estás por pronto te acá. entrevistaré yo también a ti porque tengo Amén, amén. Tenemos unos cuantos testimonios por por allí contar. pendientes. Amén, amén. Claro que sí, claro que sí. Bueno, miren, vamos a entrar entonces en contexto. La primera pregunta que quiero hacerte hoy, Annie, atentos a todos porque esto está maravilloso. ¿Cómo describirías tu relación con Dios hoy? Ok, Cuéntanos. yo creo que hoy en día es una relación muy de papá-hija. Yo siento que tengo un Dios que me cuida por encima de todas las cosas, como que lo veo muy, muy como papá. Y yo creo que también eso es un poco, y quizás tú a lo mejor te sientas un poco relacionada con esto por el hecho de que, y a lo mejor muchas de las personas que están viendo, que hayan emigrado,
o que estén solas, a lo mejor viviendo en un lugar fuera, lejos de su país o lejos de su familia. ¡Ay, voy a llorar! Bueno, Y no, prepárense. eh, porque de verdad yo creo, y fíjate que se me viene ahora mismo a la mente, justamente yo me Ujú. convierto cuando yo vengo a vivir a España. Y es verdad que por segunda vez, la segunda vez que vengo a vivir a España, y, y esa vez fue como casi de inmediato, a los pocos meses que viene ese tiempo de conversión, y yo siento que desde el día uno, Dios ha sido para mí como un papá, ¿sabes? A lo mejor, oye, yo amo a mi papá con locura, mi papá es mi papá y mi mejor amigo, él está en Venezuela, pero de verdad te lo digo que Dios es mi papá, papá, pues. O sea, él ha jugado su papel muy bien, o sea, no tengo quejas de Dios como papá. Gracias a Dios, Amén, pues amén. tenemos esa buena relación así como con papá. Creo que también dentro de nuestra relación entraría la relación de Señor, porque yo siento que le tengo mucho respeto e intento vivir una vida en obediencia a Él. O sea, no es como que Dios allá en el cielo, yo aquí en la tierra y hago lo que yo quiero, pues. Claro. Y siento que de hecho el tema que nosotros vamos a tratar hoy es muy importante porque al tener esa relación cercana con Dios y escuchar su voz, Amén. eso me ayuda a escuchar, por ejemplo, su dirección y que él me diga, Ani, esto está bien, esto no está bien, tienes que corregir esto, arrepiéntete si o sea, me llama al arrepentimiento, sea lo que no he hecho bien. Y eso me encanta porque siento que, o sea, nosotros humanamente, ¿sabes? Somos súper desobedientes. O sea, es que somos, o sea, lo que nos llama es la carne, hacer Así lo que nos es. da la gana, lo que nos conviene más, lo que es más fácil. Y entonces pero yo siento que Dios me pone mucho orden y eso me gusta muchísimo. O sea, siento que es algo que me ayuda y me ha ayudado y me sigue ayudando también en ese proceso de santificación, porque uno quiere como que uno sabe que el testimonio es una cosa muy importante, que Dios lo usa, ¿no? Claro. Y siento que eso es como muy, muy fundamental. También siento que Dios, y esto me encanta, tiene una relación conmigo mucho también como de mejor amigo, porque Me siento encanta. que somos también como un poco cómplices, como que él me cuenta cosas que a lo mejor no se las voy a contar a nadie y a veces no sé, pues, cosas graciosas incluso, a veces como, Sí. o sea, ¿sabes? Y eso es como, o me dice cosas así como, o sea, Dios es muy intencional, ¿sabes? O sea, cuando Dios a veces te dice una cosa y te pone a trabajar en algo, y eso es algo entre tú y él, y no tiene que saberlo la gente, pero tú ahí ves como que, wow, tengo como una complicidad con mi papá, pues. Entonces, Claro. eso también es como muy bonito. Y bueno, aliados, diría que también, porque yo siento que me gusta ponerme de acuerdo como con su voluntad, ¿no? Como que yo siento que estamos como hay un versículo que lo dice, ya es que no me acuerdo la palabra, no es que somos aliados con Dios, es otra palabra, porque no es aliados lo que dice la Biblia. Pero es como, lo voy a decir en inglés, no me acuerdo Cómplices. la palabra, es como partnership, como, O ya bueno, sí, como parejas, no, sí, bueno, de una o sea, como que tú relación. te pones de acuerdo como con él en algo, pues. Entonces, yo siento que con Dios hay como eso, pues, de que, bueno, que uno se pone de acuerdo con su voluntad para Sí, hacer sí, las sí. cosas como, y bueno, entonces yo diría que más o menos, pues por ahí van los tiros de cómo describiría. Y es que es tantas cosas, yo creo Son que nos muchas podríamos cosas, quedar hablando Arisaida. de Son esto muchas cosas. un live entero, pero yo diría que principalmente eso, sobre todo padre e hija y señor, diría que son las más importantes. Dame un segundo, Vero, que voy a poner esto en modo no molestar, O sea que porque no vaya a podríamos ser. decir que tienes una relación íntima y cercana con el Señor. Bueno, creo que se pausó. ¿O creo no? Ya. ¿Me escuchas ahora? Sí, 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 perfecto. Ok. Que podríamos decir que tú tienes una relación, vamos a ver, una relación íntima con el Señor. Una Amén. relación súper cercana, en donde no Sí. solamente Él te habla, sino que tú lo puedes escuchar. Entonces dijiste que lo ves como un padre, como un mejor amigo, como un aliado, bueno, después dijiste partnership, Sí. eh, como un todo, o sea, y me encanta porque no es solamente que como hay personas que ven a Dios como, bueno, el que está sentado en el trono, él allá, yo aquí, como tú lo dijiste, y algunas cosas
Algunas cosas yo le voy a consultar y quizás otras no. A mí me encanta porque tú eres un todo con Él. O sea, todo lo que tú haces, lo consultas y lo hablas con Él. Mira, Vero, encontré el verso que te estaba diciendo y no, Oh, o sea, bueno, creo que esta es el que estaba buscando y dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, colaboradores. o sea, esa era la palabra que yo estaba buscando, lo busqué rápido en ChatGPT, Colaboradores, ok, o sea, que somos ok. como colaboradores con Dios, o sea, que nosotros también pues ponemos nuestro granito de arena en los planes de Dios aquí en la tierra, ¿no? Como que colaboramos Claro, con su voluntad. así es totalmente. Qué bueno, de verdad me encanta haber comenzado con esta pregunta porque entonces esto nos da como que un previo de lo que nos vas a seguir comentando. Me encantaría que nos comentaras en qué momento, Annie, pasaste de verlo como un Dios lejano a tener una relación íntima con Él, que es lo que venimos hablando. Bueno, sabes que yo siento que mi proceso de acercarme a Dios fue como gradual. Eh, yo crecí en un hogar católico. Es verdad que no era muy practicante, pero yo recuerdo una época cuando tenía aproximadamente como 20 y poco años, 21 años o 19, que mi mamá era católica en esa época, era muy creyente. Entonces ella leía mucho la Biblia y tenía muchas Biblias y las dejaba por todos lados. Ok, Entonces yo me acuerdo una vez que en la mesita de noche de la cama de mi mamá había unas Biblias de esas de Gedeón, de esas azules que ponen en los hoteles, que son de las que chiquititas. son, ajá, las del Nuevo Testamento. Ajá, sí, sí, sí. Y yo una vez lo empecé como, encontré la Biblia y dije, ay, bueno, antes de dormir me puse a leerla, pero por curiosidad, pues, o sea, nada de que, o sea, sin buscarlo, pues. Me puse a leer y me quedé como fascinada con Jesús. Fue así como que yo, obviamente, yo había escuchado en la iglesia, había visto películas, yo hablaba de vez en cuando con Jesús cuando necesitaba algo, Sí, 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 típico, el Dios bombero. típico. Sí, sí. Eh, pero, pero es verdad que ahí me empecé como a enamorar de él y yo dije, wow, qué hombre tan maravilloso es este, o sea, ¿qué es esto? Los milagros, todo, su amor, y era como, y me lo leí completo, ese Nuevo Testamento. Yo recuerdo que en esa época yo estaba empezando en mi primer trabajo y yo todos los días era como una ansiedad de llegar a mi casa para seguir leyendo antes de dormir. Entonces era como, Wow, el Espíritu Santo quería, llamándote. sí, exacto. Total. Entonces, y era como así, como esa, wow. Esa Entonces, sed de que necesito saber qué está pasando, que viene. exacto, exacto. Entonces fue como un acercamiento ahí importante. Yo empecé a hablarle, incluso me acuerdo que en esa época había un primo viviendo en la casa y yo le decía, pero ven para qué. Y le iba, yo, o sea, yo lo que veía, iba y le echaba el cuento. Porque ya era En como tus que ya propias tenía, palabras, en tus propias palabras. exacto, ya tenía como ahí el don de la predicación. Ajá, Lo estaba bueno. activando. Y él así como que ya no está loca para mi cuarto a contarme qué. Y bueno, después Tú de eso, siempre, pues, tú siempre has sido muy curiosa y te ha gustado mucho hablar y echar cuento, echar cuento. Entonces yo me imagino ese momento en el que tú estabas descubriendo ese Jesús y querías contárselo a tu primo. exacto. Y entonces, después de eso, bueno, tuve como un acercamiento, empecé a ir a misa, empecé a tener como sed de escuchar la palabra. Y para mí, sabes que en la misa, cuando el momento en que explican, o sea, ellos leen la palabra, en todas las misas leen lo mismo, ¿no? Pero Ujú. luego hay una parte que es la homilía, que es cuando ellos como que explican lo que leyeron. Y eso sí es personal. O sea, cada padre explica lo que Dios pone en Lo su que, corazón, pues, no sé, lo que el Espíritu Santo pues le inspiró al padre. Y yo me acuerdo que esa parte para mí era fundamental y era como que yo llegaba con tanta hambre que me comía entero y yo llegaba a mi casa contándole a mi papá, epa, escuché esto, mira esto, tal, tal, tal. O sea, era como wow. que tenía esa sed, ¿no? Yo en esa época tenía un noviecito y me acuerdo que me lo llevé para la iglesia también y buscaba como tal. Luego yo me vengo para España y hay un corte, ¿no? Porque, claro, primera vez viviendo sola, era súper chama, 22 años y me aparté. O sea, era como que, no sé, porque era, o sea, sí pensaba en Dios y sí oraba de vez en cuando, pero pasó a ser un poco más otra vez como ese Dios bombero, ¿no? O
Entonces me aparté, después me fui apartando más y más. Bueno, tú sabes, Vero, que terminé practicando un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Me alejé muchísimo. Yo creo que en el fondo yo siempre estuve como buscándolo a él, lo único es que lo estaba buscando como en los lugares equivocados, por así decirlo. Incorrectos. Exacto. Y luego, cuando yo me vuelvo a Venezuela, y aquí soy profesora de yoga a este punto, yo me fui a la India a estudiar y todo yoga, Sí, yo volví, recuerdo. me hice profe, y después de esto, entonces, pero yo tuve una experiencia en un momento determinado que esa experiencia me hizo como reflexionar mucho con respecto a la parte espiritual que no es de Dios. Es decir, entre esas cosas que yo buscaba y me puse a practicar cosas, terminé con una gente que era de la India con la que pasé un susto muy grande, porque bueno, yo Wow. duré como meses con ellos haciendo y practicando cosas, y, o sea, eran meditaciones, pues, y tal. Pero hubo un punto en el que alguien me preguntó como que, porque yo invito a la gente, ¿no? Entonces yo empiezo como a decirle a la gente, vengan para que conozcan esto que descubrí y tal. Y una persona me dice como que, pero ¿qué es esto? Explícame de dónde viene, qué es, qué hacen. Y ahí yo me di cuenta que yo nunca había investigado con respecto a qué estaba detrás de esto. Cuando me pongo a investigar me encuentro con que en este hilo de filosofía donde yo estaba estudiando, había gente que se había suicidado, había gente que se había vuelto loca, había gente que su familia se había ido a la India a buscarlos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, que eso fue antes de yo estudiar yoga, le agarré como mucho temor a eso. Yo me salí de eso y después fue como que, mira, ¿sabes qué? Jesucristo, y así mira, este era mi pensamiento sin ser cristiana. Jesucristo, ¿quién se mató estando con Jesús? Bueno, Judas porque lo traicionó, pues, pero de los que estaban con él, que eran suyos, nadie se mató, nadie se volvió loco, nadie le pasó nada así. Entonces yo decía, aquí hay algo que no está bien. Yo Algo creía en no Jesús. cuadra. Exacto, entonces eso me hizo como reflexionar mucho y ahí yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a estudiar yoga porque me gustaba, porque lo estaba practicando, pero no voy a prestarle atención a nada de filosofía, ni voy a enseñar nada de filosofía. Entonces, claro, yo siempre me concentré en el yoga más en los ejercicios que en otra cosa. Igual es yoga, ¿no? Obviamente. Pero yo trataba de no enseñar nada, ni mantras, o sea, nada de esas cosas, sino que más en los ejercicios. Luego, cuando estoy en Venezuela, después de viajar a la India, que empiezo a dar clases, que fallece mi mamá, yo tengo de nuevo un acercamiento al Señor, porque empiezo a leer de nuevo la Biblia. Pero esto es como les digo, a mí nadie me predicó, a mí nadie me estaba atrás de mí, o sea, nada. O sea, fue Fue el una cosa Espíritu muy Santo. loca. Sí. Sabes que mi abuela era evangélica, mi abuela por parte de papá, yo no sé si Materna. esto, paterna, sí. De, Materna. no, paterna. Mi Claro, mamá. claro, claro. Ay, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces, Ya, ya, ya. yo creo que por ahí venían los tiros y porque mi mamá también tuvo una conversión así como o sea, al evangelio de Jesucristo antes de fallecer. Y de hecho yo he encontrado oraciones que las tengo allá en la casa, algún día te las mostraré, en carteleras de mi mamá orando por mí, por mi papá y por Jonás. Entonces, como para, bueno, oraciones que yo sé que mi mamá, pues, yo creo que a lo mejor es Dios respondiendo esas oraciones o bueno, los propósitos de Dios, ¿no? El caso es que luego de que yo regreso de nuevo a España después de que mi mamá fallece, que ya empecé con ese acercamiento en Venezuela, yo llego aquí y llego como un poco huérfana a nivel espiritual porque no tenía iglesia. En ese momento yo iba a la católica, ¿no? Pero estaba así como medio perdida. Dudosa, Y sí. bueno, los caminos de Dios son demasiado perfectos y Él me conecta con una persona con la que yo empiezo a vivir, me mudo con ella y me compro una Biblia porque yo no me había traído Biblia, porque ya yo la había empezado a leer en Venezuela y la quería seguir leyendo. Y yo tenía pues la Biblia en la casa y yo todos los días llegaba con la Biblia y yo me ponía a leer mi Biblia, pues. Y yo, y yo en la noche leyendo la Biblia y en eso llegaba mi compañera de piso y me decía, pero, ¿qué estás haciendo? Yo, pues leyendo la Biblia, me si tú lees eso no es como para los abuelos. Y yo, no, ¿qué dices? Si esto está buenísimo. Le digo yo, no, esto es demasiado, esto es Dios que te habla a través de la palabra. O sea, yo así, sin ser evangélica, ¿eh? Y entonces ahí se formó lo que fue una reunión de oración, porque ella todos los días empezó a llegar a las 9 de la noche, empezamos a leer la Biblia desde Génesis juntas, Wow. O y sea, que ella la me decía, traíste.
me decía cosas como que esto está mejor que Juego de Tronos, ¿qué va a pasar hoy? Claro, sabes que Génesis es un culebrón. Y yo me Sí, imagino sí, que yo que soy un poco teatrera, pues le, sí, le total. metí ahí. En Lo eso hacías la divertido, lo vecina. hacías divertido, Exacto. te En metías eso llegó en el papel. el papel. Entonces en eso la vecina se unió también. La Ay, pero vecina un qué día no, éxito. mira, Dios, eso yo no, Claro, no tengo amén. gloria. La vecina era una italiana que era amiga de ella y se hizo amiga mía también. Y un día a las 9 de la noche, que era la hora que nosotros leíamos la Biblia, nos tocó el timbre. Y la vecina, hola, mira, ¿qué están haciendo? Y tal. Y nosotros, no, leyendo la Biblia, ¿en serio? Ay, yo también quiero. Pues que ella era católica y había estado más cerca de Dios al principio en su niñez. Y entonces a partir de ese día, todos los días a las 9 de la noche, la vecina nos tocaba el timbre y Qué hacíamos bueno. nuestra reunión de oración. Y así, por esta amiga que vivía conmigo, conocí a otra amiga que por su mamá, que la vino a visitar de Venezuela a España, y estuvo pasando aquí unas vacaciones, la mamá era anciana de una iglesia evangélica en Valencia. Esa señora empezó a hacer unas reuniones de oración en su casa y en esas reuniones de oración empecé a conocer gente que iba a la iglesia, me invitaron a la iglesia, empecé yo a ir a la iglesia y lo más bonito de todo fue que entre las amigas que hice eran gente que tenían una relación muy especial con el Espíritu Santo. Entonces me Wow. encontraba con cosas muy locas, así como que ahorita es una de mis mejores amigas, que es la Milagros, que ella es cubana, que es una mujer que Ok. tiene como 40 años viviendo aquí, bueno, no, o 30, no sé, muchos años viviendo aquí. Y ella, Sí, alguna vez me cuando, hablaste de ella. bueno, cuando la conocí a la Mila, algún día la entrevistaré, Vero, porque es una mujer llena de testimonio. Qué bueno. El día que la conozco o a la siguiente vez que la veo en esa misma reunión me dice, sabes que Dios me dice que tú eres una buena amiga, que sea tu amiga porque tú eres una buena amiga. Y yo me quedé, ok, vale. Y yo estaba un poco rara. Era la primera vez que alguien te decía que Dios me dice tal cosa y tú, ah, Ya, sí, no, pero esas reuniones ya empezaron siendo raras porque esta señora, la que llevaba la reunión, tenía el don de la profecía y ella me lo dijo, me dijo, cuando me dio la mano por primera vez, el Señor me habló y me dijo, Dios te va a usar, Él te va a preparar y después te va a usar. Y yo me quedé así, a mí eso nunca se... Me dijo más cosas, eso es lo único que me acuerdo. Y bueno, así ha sido, ¿no? Como que Dios así me ha fue sido. preparando con los años, poco a poco. Y bueno, a partir de eso, pues yo empecé a tener como una relación más íntima con Dios, con estas personas que yo conocía, hubo como un avivamiento en esa reunión, siento, todas empezamos a ir a la iglesia, todas empezamos a orar, todas empezamos a buscar a Dios para que nos hablara, o sea, era algo fue como un avivamiento en realidad. Y entonces así fui aprendiendo a hablar con Dios, a leer la Biblia, a preguntarle cosas y a ir descubriendo poco a poco como esa relación íntima, involucrarlo en todo. Fíjense que yo en esa época salía a rumbear, yo salía pues Ajá. los viernes, los sábados y tal. Y fue una cosa que después de empezar a ir a la iglesia y de las reuniones de oración, se me quitaron las ganas de salir los sábados, se me quitaron las ganas de Wow. beber, Ahí el Señor te apartó. me Ya apartó. te apartó Yo era fiel, porque con para Él. los Amén. domingos con resaca yo iba a la iglesia, pero luego Eras era intencional. intencional, yo ponía la alarma. Bueno, pero eso habla muy bien de ti. Fueron cosas que ahorita da risa, pero es que fueron las cosas que determinaron ese acercamiento contigo, porque con Dios, porque muy bien hubiese podido quedarte dormida después de la rumba en la noche, ¿cierto? No, yo no sé Y quién lo se me sentaba hacías. al lado con ese olor a alcohol, pero Ay, Dios pobrecito, pero mío, nunca me dijeron pobrecita. nada. Fueron muy prudentes, yo creo que, ¿sabes? Que es Pero muy a lo poco importante. tiempo lo dejé. Sí, sí. Es muy importante cuando las personas están comenzando a acercarse al Señor, que hayan personas que realmente sean usadas por el Espíritu Santo para a, ser colaboradores, como tú mismo lo mencionaste, en ese plan del Señor con cada persona. Mm, ¿Correcto? sí, Es sí, así, totalmente. es Y así. bueno, así comencé a tener esa relación íntima con él y que ha sido una relación que siento que ha sido gradual. O sea, yo siento que eso es mentira, que tú de la noche a la mañana ya eres mejor amigo de Dios y ya Sí, todo. O sea, eso ha estoy de sido acuerdo.
como una escalera, pues tú vas subiendo escalón a escalón y lo que nos falta, porque yo creo que hasta Así que es. lleguemos al cielo, hasta que estemos en la presencia del Señor, pues vamos creciendo en esa intimidad con Él. Pero yo creo que sí, o sea, fue en esa época que pasé a verlo como un Dios, o sea, como en esa Como un conversión Dios. después de que me vine a vivir a España por segunda vez. Wow. O sea, sí, a eso iba. Según entonces todo lo que nos has contado, y realmente creo que es así. Dios trabaja, es un proceso, es un proceso. Él trabaja paso a paso con nosotros. Y Mm. literal, lo que tú dices es así, eso no va a ser algo de la noche a la mañana, sino que Él va hablando a nuestro corazón suavemente y poco a poco, con amor y con paciencia nos va moldeando. Finalmente nunca vamos a ser perfectos, pero vamos a ser esa vasija que el Señor quiere mostrar en nosotros, si nosotros se los permitimos, ¿no? Como en tu caso que tú, bueno, tú después de la rumba en la noche, usted se paraba temprano e ibas entonces a la iglesia. Realmente Dios ha sido tan hermoso, que bueno. Antes de continuar, Agni, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están llegando. Este live es un live donde estamos hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios, y mi prima Agni Sánchez Rodríguez, que está hoy como nuestra invitada, nos está hablando de cómo es su relación íntima de amistad de padre e hija con el Señor. Y por supuesto nos va a dar esos tips, esos recursos, esas herramientas que a ella le han servido para que nosotros pues también se fortalezca nuestra fe y los pongamos en práctica, sepamos que hay un Dios que nos está esperando, que el Espíritu Santo quiere ser amigo de todos. Alison, mi reina preciosa, gracias Y por yo esos decir tap lo mismo. tap. Mi hijita que está ahí Alison, pendiente te amamos, siempre. Alison. Te amamos, mi reina. Bienvenidos a todos. Los invito a seguir compartiendo este live de bendición para las Voy a compartirlo personas. yo también. Amén. Con esos tap tap. También gracias a todos. Bendiciones a todos los que están acá presentes. Yo sé que esto está haciendo de muchísima bendición para muchas personas. Dice, con Dios todo es posible. Buenos días, un cordial saludo. Bendiciones para todos. Bendiciones para ti. Que el Señor te bendiga y bienvenidos a todos. Amén. Amén. Entonces, prima Zula, bienvenida. Bueno, quiero continuar con la siguiente pregunta, prima hermosa. ¿Qué significa para ti tener intimidad con Dios? Porque muchas veces hablamos de que, bueno, debemos tener una relación íntima con Dios, pero mm, vamos un poquito más profundo, más profundo. ¿Qué significa tener una relación íntima con Dios? Ok, yo creo que primero que nada tiene lo que yo creo es que debe ser una relación Claro. muy honesta, muy sincera. O sea, donde tú vengas a Dios no solamente como con una serie de cosas aprendidas y bueno, que no está mal que de vez en cuando utilicemos fórmulas. Dios nos dejó el Padre Nuestro y yo misma escribí de esto, ¿no? O los salmos, o que tú ores de la misma manera automáticamente cada noche, sino que tú hables con Él como de corazón, como con la confianza que uno tiene a lo mejor con el mejor amigo. Entonces, que tú seas sincero también, sin máscaras, pues, o sea, Dios te conoce, ¿sabes? Dios sabe lo que lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que piensas, lo que te preocupa. Y entonces que tú todo con esa misma, o sea, como lo estás sintiendo, como lo estás pensando, pues así mismo se lo traigas a Él. Porque Él está ahí porque Él te quiere escuchar. O sea, Dios quiere como que nosotros seamos como muy reales, ¿me entiendes? Y Auténtico, sí, que Él no nos, escondamos él, nada. él nos comprende. Entonces, esa relación de intimidad yo siento que es de mucha sinceridad. Luego también de la intimidad yo siento que se afianza, se hace más fuerte, es a medida de que tú priorizas a Dios, de que tú haces de que Él sea lo primero y lo más importante. Entonces, claro, yo soy, y esto, ojo, no fue de la noche a la mañana, fue mucha oración, intentarlo, fallar, etcétera, pero mira, intenta pararte más temprano, para que tengas tu tiempo devocional con Dios, lee mucho la Biblia, léela cuando te levantes, léela cuando te acuestes, siempre que puedas. No te quedes nada más con leerla, estúdiala. ¿Qué significa esto? Hoy en día tenemos demasiadas herramientas para leer la Biblia. Sí, señor. Hay Biblias de estudio online, tú bien lo sabes,
que son gratuitas. Hoy en día podemos saber el significado de las palabras en hebreo, en griego, en arameo, o sea, hay Sí, muchísimas fuentes. Entonces, busca diferentes versiones, o sea, no te quedes nada más con leerla, averigua, porque yo siento que cuando tú haces eso, hay un verso, se me viene ahora a la mente, que el que dice, al que tiene se le dará. Y entonces, por ahí van los tiros de ese verso. Ese verso es cuando Dios ve que nosotros, esos dones lo que Él nos dio, los multiplicamos, o sea, trabajamos con lo que Él nos dio, Él nos va a dar más, nos va a añadir más. Entonces yo siento que para que la intimidad crezca te tienes que poner de tu parte. Y ya Dios claro, se va a ser encargar intencionales. de ser intencional, 100%. Luego, ajá, obviamente orar las veces que puedas. No, yo no digo que la oración tiene que ser de una manera específica y determinada, que tú te pongas una hora y seas muy cuadrado, porque yo entiendo también que hay gente que está ocupada, que tienen hijos, etcétera, pero tú puedes hablar con Dios mientras vas en el autobús, cuando estás cocinando, cuando puedas, pues, pero involúcralo y habla con él en el trabajo, ponlo, dale un lugarcito, ¿sabes? Como que, Señor, llegué a la oficina, ayúdame hoy, te entrego esto, hazme luz aquí, ora por tus compañeros. Entonces es como que esa oración es constante, ¿no? Luego la confianza yo siento que es fundamental. A veces nosotros buscamos, tratamos mucho, tratamos, o sea, somos seres racionales y queremos ponerle como explicación a todo. Y yo siento que con Dios a veces no tienes que entender tanto las cosas, confía y ya está. Entonces uno, ¿por qué, cómo, cuándo? O sea, Dios es Dios, Él es soberano, Él sabe, Él tiene el control, Él sabe, que no hay a veces que, o sea, tienes que No, buscar. no necesitamos perfección. Sí, exacto, pero digo como la fe como los niños, que no tienes, tú a un niño no le tienes que dar tantas explicaciones de las cosas, ¿sabes? Tú a tu hija, si tú a Allison le dices, Allison, tú puedes volar, tienes que después tener cuidado porque Allison se te monta en una mesa y se tira. Exactamente. Entonces Porque nosotros confías. tenemos que ser así con Dios, no ser tan cuadrados a veces ay, pero ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Pero tal? Confía, o sea, cree, no importa lo que esté pasando, pero vamos para adelante, Dios está contigo, ¿sabes? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces es esa bueno, esa fe como Esa la fe, claro. circunstancia que sea, pero con mucha fe. Y luego, pues, bueno, eso, ya lo dije, conectar con su presencia, involucrándolo en todo. La adoración es muy importante también, lo que tú haces, Vero, lo que ustedes hacen, conectándose con Vero también. Siento que la adoración es fundamental y eso es algo que a mí el Señor me lo pide. Una de La las cosas que el adoración. Señor a mí me dice, sí, me dice, adora antes de dormir, él me pone a adorar. En que en ese tiempo digo antes de dormir porque es cuando uno más tiempo tiene, porque sabes que no Más es que tienes tiempo que salir tiene. corriendo al trabajo. Entonces, yo siento y el Señor me motiva a ir a las vigilias de adoración que hacen, por ejemplo, en la iglesia de Cintia, que es una amiga mía, que yo la he entrevistado alguna Sí, vez. sí. Ajá, entonces allá hacen vigilias de adoración, el Señor me invita siempre, ve para allá. O sea, es como que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ese verso no puede ser más real. Así que adorar, orar, leer la palabra, o sea, a ver, todo esto es muy básico, pero es que Es esencial. sí, sí, Es exacto. Y la esencial. otra cosa que es demasiado importante, y ya con esto, pues yo creo que con eso, esas son las herramientas, es la obediencia. Que tú intentes en la medida de lo posible vivir con respecto a los valores de la Biblia. En estos días yo escuchaba a una persona decir, tú no puedes esperar vivir las bendiciones del reino si tú no vives según los principios del reino. O sea, nosotros a veces queremos, ay Señor, esto, Señor, aquello, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, pero es que estás obedeciendo a Dios. O sea, ¿Qué porque estás yo siento haciendo que tú? ¿Qué estás haciendo tú para ser merecedor de lo que estás pidiendo? exacto, como que la obediencia trae recompensa. Entonces yo siento que una de las Exactamente. cosas que nos ayuda, sí, muy bien, la persona que está aquí, Nazareno, agradecer, el agradecimiento es muy importante. Sí, Amén, así es. Eso también es súper importante. Yo lo meto en la adoración, en la oración también, pero sí, eso es fundamental, ser súper agradecido intencionalmente y a mí me gusta de hecho decirle a Dios, darle gracias por todo lo que me pasó durante el día donde lo vi. Yo, Señor, gracias porque hoy en el trabajo
pasó esto, tal persona me dijo esto, o pude decirle, hablarle a tal persona, gracias por esto, o sea, hasta por las cosas más sencillas, pero el agradecimiento siento que también es fundamental. Sí. Es muy importante, es fundamental, claro que sí, es así. Porque es que cuando agradecemos algo que incluso no todavía no vemos, es creer. Eso ya cuenta, forma parte de la fe. Sí. Agradecer lo que aún no vemos. Declarar Amén. las cosas que aún no son como que si ya fuesen. Entonces eso forma parte Amén. del agradecimiento diario. Realmente eso es bien, bien fundamental, bien fundamental. Nazareno Amén. dice, yo a Y, Dios casi no le pido nada porque Él ya me salvó la vida. Es así, es así. amén. Amén, amén. Bueno, prima, ¿cómo consolidas, afianzas una relación de intimidad con Dios? Queremos Ok, saber, ajá, sí, 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 adelante. ok. Aparte de lo que ya les dije, la oración, que ahí entraría la adoración, el agradecimiento, las peticiones, todas estas cosas, la obediencia, todas las cosas que les dije anteriormente, yo aquí incluiría también el ayuno. Yo siento Oh, que el súper, ayuno es muy importante para demasiado. escuchar más a Dios, para estar como más cerquita de Él, ¿sabes? Yo siento que cuando tú ayunas, tú te apartas de ciertas cosas o intencionalmente te acercas a ciertas cosas, ¿no? Y entonces es como que si tu oído se acercara como al corazón de Dios a través del ayuno, porque te estás privando a ti mismo de hacer lo que quiere tu carne, ¿no? Y eso yo siento que ayuda muchísimo a, a que crezca Afianzar esa esa, relación. esa relación. Y luego siento que también, yo siento que Dios, una cosa que es, aparte de la obediencia, que es algo muy importante para Él, es el arrepentimiento constante también. O sea, que nosotros seamos capaces de reconocer todos los días que hemos hecho mal, decirle al Señor que nos perdone, vivir como en un constante arrepentimiento. Eso yo siento que Diario. sí, sí, exacto. Y de hecho, creo que lo comenté antes, a mí eso es una de las cosas que el Espíritu Santo siempre como que me está como mostrando. Yo de hecho antes me daba como miedo esa oración, pero ahora creo que cada vez me gusta más, que es decirle al Señor, examina, Señor, mi corazón y muéstrame si en mí hay camino de perversidad. Y creo que no me acuerdo cómo es que termina, dirígeme en el camino eterno, algo así, algo así. El caso es que yo siempre ahora se lo digo, yo, Señor, muéstrame lo que no estoy haciendo mal, Es porque yo entiendo importante. que el pecado, o sea, es como que si hay dos caminos. Y claro, el pecado lo que hace es que te aleja, ¿me entiendes? De incluso hasta de escuchar su voz. Entonces, en cambio, la santidad te acerca y claro, el arrepentimiento es lo que te redirige. De hecho, la palabra arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de mente, es cambiar. Entonces, claro, cuando tú Es cambias, ¿qué renovar. haces? Tú estás yendo en una dirección y al arrepentirte, al hacer ese cambio de mente, vuelves a la dirección que tienes que ir. Entonces yo siento que eso es como muy importante y Dios lo ve. Y ahí voy a poner como ejemplo, por ejemplo, al rey David, que vivía el pecado, pecó, pero tenía ese corazón arrepentido, ¿sabes? Y mira cómo le hablaba Dios a David, cómo lo guiaba, le daba victorias, le decía cómo tenía que ir a la batalla. Y, o sea, yo siento que ellos tuvieron una relación como muy, bastante íntima, ¿verdad? Sí, Y yo siento que fue mucho también porque David fue capaz de reconocer sus errores y el, cuántos salmos, como el 51, sé que hay más, donde David le dice al Señor, le pide que le perdone sus pecados, que no se los tome en cuenta. O sea, para mí, para tener intimidad con Dios, el arrepentimiento, la obediencia, el ayuno, la oración son fundamentales. Y mucho sí, estudio de la total. palabra, sobre todo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto a lo último que dijiste, el arrepentimiento. Siento que es demasiado fundamental porque es reconocer que fallamos, porque todos los días fallamos, todos los días Amén. fallamos. Así sea en lo más mínimo, es mentira que no vamos a fallar un día, incluso puede ser hasta de pensamiento. Entonces, ese ir a arrepentirnos es fundamental porque como bien lo explicaste, muy bien, te redirecciona de nuevo a ese acercamiento con el Señor. Y te muestras humilde, porque la Mm, humildad agrada al Señor, ser humildes agrada al Señor. Si nos mm. arrepentimos y reconocemos nuestros errores, eso va de la mano con la humildad.
Así que Amén, me parece amén. que está increíble todo eso que nos está aportando, nos estás aportando hoy. Bienvenidos a todos los que se están conectando, que están llegando nuevos. Este es un live donde estamos hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios con nuestra invitada especial, Annie Sánchez, que nos está contando y testificando de la relación íntima que tiene con el Espíritu Santo, de cómo Él le habla, ella lo escucha. Así que los invito a quedarse porque sé que va a ser de muchísima bendición para todos. Gracias por esos tap tap. Los invito a que continúen con esos tap tap apoyando este live para que lleguemos a más corazones y a todos aquellos que están compartiendo. El Señor les bendiga muchísimo también. Amén. Así que Amén. vamos a continuar con esta pregunta que me encanta. Me encanta. Dice, muchas personas dicen, muchas personas dicen, Dios no me habla, Dios no me habla a mí. ¿Cómo te habla Dios a ti, Annie? ¿Cómo te habla Dios? Ok, primero yo quería comentar que yo siento que yo creo que Dios le habla a todo el mundo, hasta a los incrédulos. Yo también creo. Y yo creo que bíblicamente tenemos ejemplos de eso, porque Dios, por ejemplo, le habló a Nabucodonosor, le habló al faraón, les dio sueños, y yo siento que cuando Dios es muy intencional al momento de hablar, ¿sabes? O sea, si quiere hablarle a alguien, él lo puede hacer. Ya luego que nuestros oídos, pues es verdad que ellos se despiertan según las cosas que estábamos hablando pues anteriormente, ¿no? La fe, el ayuno, la oración y otras cosas más que vamos a hablar después, pero ciertamente, mira, aquí tengo esto me salió esta semana y dije, se lo voy a comentar, me salió una noticia esta semana, ojo, una persona no cristiana que empezó a escuchar voces en su cabeza que le decían que tenía un tumor en el cerebro. Una mujer, esto me salió en las noticias bueno, del MC, yo uso Edge en el trabajo, que es el de Microsoft, y ellos tienen como unas noticias que te salen ahí como predeterminadas. Entre esas noticias, pues ahí me apareció. Y yo, ostras, ¿qué es esto? Me metí para leer y ponía que la señora, primero la trataron como un caso psiquiátrico, porque decían, bueno, esta señora aquí se volvió loca, pues vamos a mandarle medicamentos y Sí. tal. Dice que ella escucha una voz que le dice que tiene un tumor en el cerebro. Fue tanta la insistencia de la señora que al final terminaron haciéndole los exámenes para ver si tenía un tumor en el cerebro y sí lo tenía. Entonces la operaron y después de que la operaron ya no escuchó más la voz ni nada. Y bueno, entonces, claro, yo pensaba en esto y yo decía, wow, Señor, qué misericordioso eres hasta con los que no creen, que fuiste capaz Sí. hasta de hablarle como a una persona, como para avisarle algo. Pero bueno, para yo hablar de cómo Dios me habla a mí, yo quise también buscar algunos versículos porque yo siento que es todo muy bíblico, pues, ¿me entiendes? O sea, no es como que yo aquí me estoy inventando cosas, a mí no me gusta hablar por hablar y que yo sé que hay mucho, incluso gente dentro de la iglesia que no creen en esto. Yo misma voy a una iglesia bautista en donde muchas personas no creen en esto y piensan que esto fue algo que le pasó a los apóstoles y ya no pasa más. Yo no soy cesacionista, no, o sea, no lo puedo ser porque yo no puedo negar desde que me convertí que Dios se ha comunicado conmigo. O sea, no puedo, pues, ¿me entiendes? No Claro. voy gracias a Dios, mis pastores sí, ellos están abiertos y ellos me escuchan. Yo no voy a contarles cada cosa, pues, pero cuando hay alguna cosa así que yo siento que es importante, les digo como que, ay, pastores, ¿sabes qué tal cosa? Y ellos así, que ellos me escuchan y me toman en cuenta. Y ellos alguna vez me han contado que alguna vez han soñado algo, pero es verdad que es poco, pues, sobre todo en las iglesias bautistas. Por eso yo he aprendido mucho a que siempre que vaya a hablar de algo, venir con la palabra, porque la palabra habla por encima de Sí, todas sí. las cosas. Entonces yo creo que la primera cosa y la primera manera en la que Dios le habla a todos es a través de su palabra. Vamos a leer unos versos. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. Mateo 7:24, por tanto el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. O sea, la primera y la más importante es la palabra. La palabra Dios la va a usar para guiarnos, para mostrarnos lo que está bien y lo que no está bien, para mostrarnos el camino que nos conviene de verdad, para mostrarnos cuál es su voluntad, y esa es la forma más común y más importante en la que Dios habla. Nunca Dios te va a dar un sueño, nunca Dios te va a dar una visión, nunca Dios te va a dar una palabra a través de nadie que no se corresponda con su palabra escrita. O sea que el filtro para todo es la palabra de Dios, porque eso es lo revelado del Espíritu Santo que nos dejó, y eso es lo que tenemos que poner siempre así, primero que nada. Hay gente que jamás en su vida va a escuchar a Dios, por falta de fe, creo yo, porque yo creo que si tú crees y lo buscas, lo puedes conseguir, pero hay gente que no lo va a hacer porque es que no lo creen, y si no lo creen, Dios no les va a hablar. ¿Me explico? Pero igual yo siento que Dios sí les habla a esas personas a través de su palabra. Entonces, pues es lo que te digo, yo lo iba a comentar más adelante, pero aprovecho y lo comento. Mis pastores no andan buscando que Dios les dé un sueño, pero tú ves el testimonio que ellos tienen. O sea, Dios hace maravillas. O sea, Dios les ha dado, yo tengo una entrevista que le hice a mi pastor y a mi pastora de cómo Dios les ha proveído el dinero para construir la iglesia, para construir casas de niños huérfanos, o sea, un montón de cosas que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, el Señor los guía, les pasan unas cosas locas, y yo creo que ellos simplemente se dejan guiar porque su obediencia a la palabra, fe y puertas abiertas y puertas cerradas. Y el Señor ha sido fiel a eso, ¿me entiendes? Entonces, sí, puede ser que escuches la voz de Dios, pero es que si no la escuchas no importa. Dios va a estar contigo. Si tú estás cerca de Dios, Dios va a estar cerca de ti. Escuches o no escuches la voz audible de Dios. Entonces, bueno, con eso... había otro verso, Hebreos 1:1-2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Entonces, claro, a través del Nuevo Testamento, de la palabra, donde Dios nos habla de Jesucristo, eso es lo primero, lo más importante. Tenemos que atender a eso. Luego, otra cosa que también creo que es 100% real, y como Dios habla, y yo sé que a ti, Vero, te pasa, me pasa a mí, seguramente le pasará a muchas de las personas que están escuchando, es a través de sueños. Vamos a leer Job 33:14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Esto es bíblico y hay miles de ejemplos. Tenemos yo aquí puse 3 ejemplos bíblicos también. Uno es cuando le habló a Jacob, que Jacob en Génesis 28 le muestra una escalera con ángeles que subían y bajaban del cielo, y entonces ahí él está como reafirmando el pacto que Dios había hecho con Abraham, se lo está afirmando a él también, ¿no? Y que Dios le iba a acompañar a donde fuera. Esto Dios se lo reveló en un sueño, los sueños que Dios le dio a José, por ejemplo. El soñador, de hecho, le decía. Ajá, exacto, el soñador, y sus hermanos se metían con él, ¿verdad? Entonces, y Dios quería darle este sueño porque lo que le venía a José iba a ser duro, iba a ser largo, y Dios quería que José confiara en el tiempo de sequía que iba a venir, o sea, de sequía espiritual, o sea, de que todo lo que iba a pasarle, pues. Todo lo que... Exacto, y que él tuviera algo de que aferrarse. O sea, Dios no da los sueños porque sí, Dios nos da los sueños porque Él nos quiere guiar, porque Él nos quiere que mantengamos la fe. No es porque, es que yo sueño y soy mejor que nadie. No, es que hay una intención detrás de esto, ¿no? Claro. Y luego también, por ejemplo, cuando José quería dejar a María, se le apareció un ángel, ¿verdad?, en sueños, y le dijo: no la dejes, que lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Y luego después se le apareció: llévate el niño a Egipto, y luego vuelve otra vez, y así, ¿no? Como que siempre se le aparecía como en sueños a José. Entonces, por todas partes en la Biblia lo vemos. O sea, esto es una forma, y yo siento que también eso es una de las formas en las que Dios, pues, me ha hablado a mí. Totalmente de acuerdo. Y que Dios habla. Otra forma que Dios habla es a través de las visiones.
Eh, a mí me pasan como en el estado de letargo, como cuando estás entre dormido y despierto. O sea, no, saben, como cuando te estás quedando así medio dormido Ujú. y no necesariamente tiene que ser así. Yo sé que hay personas que ven visiones con los ojos, o sea, despiertos Despierto, sí. completamente. Ujú. Ajá, y el Señor de repente, ¡guau!, les da una visión y bueno, les traigo algunos ejemplos. El ejemplo de Isaías 10, donde Dios le da a Isaías una visión profética donde él contempla el templo donde está Dios sentado en su trono, con los serafines alrededor. Luego, todas las visiones que Dios le dio a Juan de Apocalipsis, a Daniel, en Daniel 7 y 8. A Tengo aquí Pablo. Hechos 10, la visión de Cornelio, y luego la visión de Pedro para que fuera a predicarle a Cornelio, a su familia, ¿no? Y en el libro de Hechos, Sí, sí. por cierto, tenemos un montón de ejemplos. Cuando a Ananías Dios se le aparece en visión a Ananías, le dice, mira, lo tengo aquí. Hechos 9, 10, 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien le dijo el Señor en visión a Ananías, y él respondióme aquí.